En 1824, consumada la independencia del Perú, Simón Bolívar se mantuvo como dictador del Perú y decretó algunas medidas que contrariaron indistintamente a diversos sectores de la sociedad peruana. Restauró la esclavitud negra, reinstaló el impuesto a los indios, frustró la instalación del Congreso del Perú, impuso la Constitución vitalicia, desterró y apresó a los opositores liberales, permitió el fusilamiento de Juan de Berinduaga, aristócrata limeño acusado injustamente de traidor, y reconoció la independencia de Alto Perú, bautizada como República de Bolívar, finalmente de Bolivia. Elementos nacionalistas y liberales de Lima se alzaron, hasta acabar con el régimen bolivariano o vitalicio a inicios de 1827. 3 de julio de 1828, la Gran Colombia, por medio del libertador Simón Bolívar, declaró la guerra al Perú, por fomentar en Bolivia la rebelión en contra de las fuerzas colombianas y contra Sucre. Exigió un pago como deuda por la guerra de la emancipación y la entrega de los territorios peruanos de Tumbes, Jaén y Maynas a la Gran Colombia. La Gran Colombia fue creado en 1819 por el Congreso reunido en la ciudad de Angostura mediante la Ley Fundamental de la República. En 1821 se une Venezuela y Nueva Granada en una sola nación bajo el nombre de la República de Colombia, a la que luego se adhieren Panamá, Quito y Guayaquil. El término Gran Colombia es empleado por la historiografía para distinguirla de la actual República de Colombia. El presidente Lamar movilizó el ejército y a la marina contra la Gran Colombia. La escuadra peruana al mando del vicealmirante Martín Jorge Guise estaba compuesta por las fragatas Presidente y Monteagudo, la corbeta Libertad, bergantín Congreso, las goletas Arequipeña Peruviana y 8 lanchas cañoneras. El primer enfrentamiento de importancia tuvo lugar en Malpelo, Tumbes, el 31 de agosto. La Armada de la Gran Colombia estaba conformada por la corbeta Pichincha, el bergantín, Adela y la goleta guayaquileña. Esta última armada con 18 cañones con el respaldo de varias lanchas y el puerto artillero de Guayaquil. La corbeta Libertad, conocida también como General Brown, inicialmente con 22 cañones de 12 libras. El oficial de origen chileno Carlos García del Postigo fue designado como comandante de la nave. Capitán Wright tenía la orden de apresar la nave peruana, ubicada en la desembocadura del río Tumbes. La corbeta Libertad abrió fuego comenzando un combate en espacios cerrados. En tanto los peruanos casi abordan la guayaquileña, la corbeta Pichincha se mantuvo alejada y no participó en el combate. Finalmente, con la retirada de los buques gran colombianos, la corbeta Libertad inició la persecución, pero tuvo que dirigirse a Paita para que los heridos de su tripulación sean atendidos y los muertos sepultados. Los peruanos perdieron 15 hombres y 28 heridos, mientras que los gran colombianos tuvieron 24 muertos y 36 heridos. Posteriormente, la corbeta Pichincha se entregaría en Paita a las autoridades peruanas, debido a las diferencias de su personal de oficiales con Bolívar. El 19 de septiembre, Perú inició un bloqueo en toda la costa de la Gran Colombia, desde Machala hasta Panamá, que a la postre daría lugar a la Batalla de Cruces. El 22 de noviembre, el almirante Guise, a bordo de la fragata Presidente, ordenó a sus naves estar en posición de combate. Bombardearon el fuerte Las Cruces, que en forma inmediata es abandonado por sus defensores, luego de un elevado número de muertos y heridos. La corbeta Libertad enfrentó al astillero. Guise mandó desembarcar las tropas de la peruviana y de las lanchas para que tomasen posesión del castillo de Cruces. En la mañana del 23 de noviembre hubo un bombardeo entre el bergantín gran colombiano Adela y la flota peruana. El bergantín fue quemado por los gran colombianos para que no cayera en poder de los peruanos. A las 3 de la tarde del mismo 23, avanzó Guise y destruyó las 3 baterías del castillo, del muelle y del cerro La Pólvora. Y a las 9 de la noche Guise ordenó los buques se replegaran. Debido a una mala maniobra, la fragata Presidente encalló, situación que fue aprovechada por los gran colombianos en montar un cañón e iniciar un fuego el cual no podía ser contestado desde la fragata. Una de las últimas balas de la flota gran colombiana mata al almirante Guise. Su oficial ejecutivo, el teniente José Boterín, asumió el mando de la flota. Al 1 de febrero, las tropas peruanas ocuparon Guayaquil, al mando del capitán Casimiro Negrón. Con esto concluyó finalmente la campaña naval. Entre finales de 1828 y 1829 se desata la campaña terrestre. Tras un exitoso bloqueo naval y la toma de Guayaquil, nada se interpone al desarrollo de una campaña terrestre entre Perú y la Gran Colombia. Junto con Agustín Gamarra y su ejército, las fuerzas peruanas sumaban en total 4.500 soldados. Bolívar, debido a la rebelión de los generales José María Bando y José Hilario López, no pudo asistir al teatro de operaciones, por lo que ordenó al mariscal Sucre organizar la defensa del sur de Colombia, con veteranos de la independencia. Las fuerzas colombianas sumaban un total de 4.600 efectivos. El avance peruano dio inicio en noviembre. El coronel Pedro Raulet ocupó Saraguro hasta Oña. El objetivo de Lamar era la ocupación de Cuenca, su lugar de nacimiento. El 2 de febrero de 1829 se iniciaron las negociaciones de paz.
Las bases para la negociación fueron consideradas inaceptables por Lamar, quien propuso la repatriación de soldados peruanos que habían sido enrolados en el ejército colombiano tras la batalla de Ayacucho, y que la provincia de Guayaquil quedara en el estado que se hallaba antes de ser incorporada a la Gran Colombia, de poder decidir libremente su destino. Sucre rechazó de pleno esas propuestas, fracasando así las negociaciones. Sin embargo, los colombianos lograron su verdadero propósito, que era ganar tiempo. Lamar avanzó sobre Cuenca con el grueso de su ejército, pero dejó en Saraguro el material bélico y los abastecimientos, bajo el cuidado de una reducida retaguardia. Sucre, en la madrugada del 13 de febrero, sorprendió a los pocos soldados peruanos que vigilaban Saraguro, apoderándose del parque bélico. Tras la sorpresa de Saraguro, el 27 de febrero en el Portete de Tarqui, Sucre y el grueso de su ejército batió casi por completo una división de vanguardia del ejército peruano, que estaba al mando del general José María Plaza, aislada del grueso del ejército peruano. Los peruanos resistieron durante 3 horas. A las 7 de la mañana el resto del ejército peruano comandado por Lamar arribó al campo. La división de Plaza había sido casi batida y el ejército gran colombiano ocupaba su posición. El mariscal Sucre pretendía luego atacar al grueso del ejército peruano, dando inicio a la segunda fase de la batalla. Daniel Florencio O'Leary lanza una carga intentando cortar el repliegue peruano. El general argentino Mariano Necochea comandó una carga con los húsares de Junín que consiguió detener el avance del escuadrón cedeño, compuesta por 2 compañías de cazadores. En esta batalla fue cuando se produjo el célebre duelo a lanza entre el teniente coronel peruano Domingo Nieto y el coronel venezolano José María Camacaro. Este último envió un parlamentario con señal blanca para que su nombre haga un desafío, a fin de ahorrarse en la sangre de sus regimientos, y que él se batería con cualquiera que le conteste el duelo, y el que ganara se quedaba con la victoria. La contienda terminó a favor de Domingo Nieto como ganador. Muerto Camacaro, los colombianos atacaron a los húsares, pero estos lograron detener esta última carga. Ambos ejércitos mantuvieron su distancia. Gran Colombia reunió al suyo y Perú logró su repliegue estratégico, esperando un nuevo enfrentamiento que no llegaría a ocurrir, puesto que nuevamente ambos bandos se sentaron a la mesa de negociaciones. Gamarra hizo un golpe de estado contra el presidente Lamar, y al negarse a renunciar a la presidencia, fue enviado a Costa Rica en una barca con un oficial y 6 esclavos, donde moriría tiempo después. En Guayaquil se reunieron los señores José de Larrea y Loredo y Pedro Gual, quienes suscribieron el tratado Larrea-Gual el 22 de septiembre, estableciéndose una paz perpetua e inviolable y amistad constante e imperfecta entre ambas naciones. Ambas partes reconocían por límites de sus respectivos territorios los mismos que tenían antes de su independencia los antiguos virreinatos de Nueva Granada y del Perú. Poco después, la Gran Colombia se fragmentó en 3 repúblicas: Ecuador, Nueva Granada o Colombia y Venezuela, por lo que el tratado entró en caducidad, quedando pendiente la solución del problema limítrofe entre el Perú, Ecuador y Colombia. Interludio entre Perú, Ecuador y Colombia. En 1856 se desató un conflicto limítrofe entre Perú y Ecuador, debido a que este último pretendía entregar tierras peruanas a sus acreedores ingleses, entre otras causas. Para este conflicto, Perú necesitaba solamente doblegar las fuerzas ecuatorianas, mediante la presencia de la Marina y el Ejército. La Marina se encargó del bloqueo, mientras el Ejército ocupó Guayaquil. En el momento de este conflicto limítrofe, Ecuador se encontraba en guerra civil, sin las condiciones apropiadas para entablar un combate. El bloqueo y la toma de Guayaquil se dieron de manera pacífica. El conflicto en cuestión llegó a su fin mediante el Tratado de Mapasinghe. Fue anulado inmediatamente debido a la guerra civil antes mencionada. Los años pasaron. El Perú se debilitó debido a la Guerra del Pacífico y otros conflictos. Y en 1911 entró en conflicto con Colombia, conocido como el conflicto de la Pedrera.